Buenas, mis estudiantes. Qué honor, qué placer estar compartiendo con ustedes esta asignatura de educación artística. Y qué bueno, vamos a iniciar la clase y vamos a comenzar por la unidad número 1, la cual trata de la naturaleza y alcance de la educación artística en la República Dominicana. Qué bueno que somos dominicanos. Qué bueno que somos docentes o futuros docentes. Y qué bueno que somos artistas, porque todo aquel que decide ser educador, por default, debe de ser un artista, porque va a tener en sus manos a transformar vida con la enseñanza. Tenemos aquí algunas conceptualizaciones, incluida una propia, donde propongo que el arte es la manecilla que impulsa la capacidad creadora, transformando lo que es real como si lo fuera. ¿Ven qué interesante? Cuando hablo de educación artística, lo primero que yo, en la primera palabra, el primer concepto que yo debo enfocarme es en el arte, porque el arte ahí me va a dar luz para poder entender los diferentes tipos de arte dentro de la educación artística. Y creo en esto, creo también en el concepto de creatividad, la transformación. Y es que sí, es que con el arte transformamos vida, transformamos objetos, transformamos la realidad, situaciones que se nos presentan con la creatividad. También vamos a ver que la educación artística constituye uno de los ejes fundamentales en la formación integral del individuo, por su importancia en el desarrollo de la sensibilidad, la capacidad creativa, el valor intrínseco de las obras de arte, en esta tradición cultural. Nosotros podemos entender que esta área, como así en nuestro sistema educativo se ha propuesto como una área de educación artística, es necesaria. Imagínese usted la vida sin arte, el aprendizaje sin arte, cocinar sin arte, bailar sin arte. Por eso encontramos diferentes tipos. Podemos ver que los objetivos de la educación artística son la contemplación recreativa de esos objetos artísticos. Tenemos el objeto o tenemos el talento, tenemos la actitud, pero cuando nosotros nos dedicamos a contemplar o a recrear esto que se nos entrega en las manos, pues le damos un sentido artístico. La educación artística, tenemos el arte ahí, pero cuando nosotros utilizamos el arte para enseñar, para recrear, para aprender, nosotros le estamos dando una connotación educativa. Podemos decir también que el arte no es solo, vamos a decirlo así, el amor a la vida y a las cosas, sino también trata de esa forma y ese estilo de vivir. El arte es la forma de expresión de un artista al comunicar sus sentimientos, su imaginación, sus inventos, sus proyectos, sus emociones. Y todo esto se da a través de las experiencias y vivencias que vamos a ir nosotros obteniendo a lo largo de la vida. A través de una obra de arte podemos transmitir, a través de los sentidos, podemos transmitir emociones, sensaciones. Y todo esto el arte lo beneficia. Nos permite que se activen todos nuestros sentidos, las actitudes. El arte es todo. El arte en la vida es todo. El arte de amar, el arte de escribir. El arte es todo. Por eso yo
quise llamarlo como la manecilla que impulsa la capacidad creadora. Y lo comparo con un reloj, con un reloj. El reloj, la mayoría de nosotros, pues nos guiamos por las horas y obtenemos reloj. Si no lo tenemos manual, lo tenemos en el celular, la PC, las computadoras, nos indican a nosotros cómo va transcurriendo los segundos, minutos, horas, los días, y vemos la importancia de cada segundo en la vida. Pues así mismo es el arte. Sin arte, sin arte, no es lo mismo, ni es igual. Podemos hablar un poco de la importancia de la educación artística en República Dominicana, muy ligado a la cultura de los países. El arte nos da a conocer en otros países por los grandes artistas que podemos encontrar en los países. Es que decimos, mira, ese dominicano. Pero podemos hablar un poquito también de las artes. En la asignatura vamos a estar viendo 4 artes. Podemos enfocarnos un poquito a ver qué es lo que ha acontecido aquí en nuestro país con relación a la misma. En el arte escénico, por ejemplo, el teatro, ¿verdad? Aquí nosotros vemos las obras teatrales, vemos también lo que tiene que ver con danzas, las comedias, las películas, pero vamos a enfocarnos un poquito nada más en el teatro para dar inicio, que luego vamos a estar profundizando en las otras unidades. Cuando hablemos de las 4 artes ya de manera detallada. Aquí, en esta primera unidad, solo estamos haciendo una introducción. Aquí en nuestro país ha sido parte de la historia dominicana, lo que llamamos la dramaturgia, desde antes del siglo XIX, empezando con el sacerdote Cristóbal de Llerena, luego con Javier Angulo Gurgide, Ulises Serao, hijo, Salomé Ureña, y las obras teatrales dominicanas surgieron y fueron evolucionando, aunque lentamente. En 1946 fue fundada la Escuela Nacional de Bellas Artes. Miren qué interesante. Y en ese entonces se llamaba la Escuela de Arte Nacional. Esta Escuela de Bellas Artes, ¿qué tanto aporte ha hecho a la sociedad dominicana? Qué interesante, ¿verdad? Muy, 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 pero muy, los niños son becados. Claro, hay que cumplir cierta edad para poder estar inmersos en ellas, pero realmente es un buen aporte que el gobierno hace desde este ángulo. Tenemos el arte aplicado, donde nosotros vamos a estar viendo aquí las esculturas, vamos a estar viendo los origamis, la bisutería, vamos a estar viendo mucho desglose de esto, ¿eh? Y podemos decir que la escultura, que el padre de la escultura en República Dominicana es Abelardo Fortaleza, a quien la crítica especializada reconoce por sus aportes inigualables en nuestro país. Este esteta es responsable del creador autodidacta que logra estándares de calidad artísticas por sus conocimientos, la praxis en el taller y experimentación. Porque cuando hablamos de lo aplicado tenemos que ver mucho lo que es la praxis, la practicidad. Vamos a poner muy en juego nuestras manos y herramientas que nos van a permitir crear obras. Su obra, El Caonabo, es un aporte esencial a la escultura nacional. 6 escultores dominicanos que podemos mencionar: Manolo Pascual, Luchi Martínez, Antonio Ventos, Antonio Toribio y Gaspar Mauricio Cruz. No podemos dejar a Domingo Liz, cuyo aporte de esta ilustre técnica nos llenan a nosotros de orgullo. Nos sentimos orgullosos de ser dominicanos y de tener tantos talentos. Por otro lado, en las artes musical, nosotros sabemos la influencia de la música en nuestro país. Y podemos ver que desde nuestros ancestros taínos y africanos
encontramos una vida cotidiana bañada en baile, música, ritmo, creatividad musical. En nuestra población se produce una herencia cultural. La vida cotidiana está bañada de la música, el ritmo de las residencias, eh, y no dejar los vehículos, las guaguas, pero sobre todo los vecinos nos hacen a nosotros entender, ¿verdad?, que la música en República Dominicana es buena. Y ustedes saben, estos grandes artistas que tenemos, el más famoso Juan Miguel, pero ahí tenemos un Ramón Orlando, Johnny Ventura, quien falleció recientemente, y Joséito Mateo, fueron de los primeros que Joséito Mateo, Johnny Ventura, que le fueron dando vida a lo que es el merengue dominicano, República Dominicana. Y no detallar, ustedes conocen todo lo que hoy día se ve como merengue de calle, y ustedes más que yo sabrán identificar todos estos talentos artísticos recientes en el país. Las artes plásticas en los albores del siglo XIX, aconteció lo que fue la independencia de la República, las pugnas intestinas, trajeron consigo numerosas conquistas culturales y artísticas. Podemos ver como fundador a Fernando Corredo, quien fue el creador de la Escuela de Pintura y Dibujo, muy interesante, Leopoldo Navarro, fundador de la Academia de Dibujo y Pintura, de Sangles. Todos estos tuvieron que ver con academias. Ahí estuvo Abelardo Rodríguez, Enrique García, y de verdad fueron y estarán presentes cada vez que hablemos de historia o antecedentes de la educación artística. Los primeros maestros en arte plástica en República Dominicana se remontan a los años 30. Los más famosos, Jordi Morel, Ada Belcáncer, Cándido Vidó, Dionisio Blanco, Guido Pérez y Ramón Oviedo. Siguen los talentos, ¿verdad? Y vamos eso a profundizarlo a medida que vayamos avanzando con las demás unidades. Podemos decir que es muy interesante conocer cómo en República Dominicana nosotros tenemos que dar importancia a esto de las artes y la educación artística, porque hasta ahora hemos tenido muy buenas representaciones. Pero si nos vamos un poquito, que me adelanté un poco con lo de nuestro país, es que es, wow, saber que somos dominicanos, ¿verdad? Que aquí el arte por donde quiera se hace sentir. Y me salté un poquito la historia de la educación artística a nivel general. Cuando hablamos de la educación artística, mis estudiantes, bueno, que ustedes entiendan, interesante, que usted se identifique si quiere hablar por siglos, si quiere hablar por países, si quiere hablar por épocas. En este caso vamos a ver un poquito de las épocas o etapas, el paleolítico. Aquí veíamos la casa, la recolección de cuevas, la recolección, veíamos cueva, tienda de nomadismo, entre pintura rupestre, cueva de Nacaos, Altamira, arte, bastones de mando, la escultura, vemos aquí la Venus, y técnicas que se podían aplicar a nivel artístico, los pigmentos naturales, arcilla, carbón, con sangre también hacían diseños, dibujos, se aprovecha el relieve, los colores, rojo, el ocre amarillo. Temas o función, figuras animales, signos diversos, representación de la vida, la magia, la cacería. En este paleolítico, aquí vemos como la cacería era en esos 10.500 años antes de Cristo, ¿verdad? Porque cuando ustedes ven AC, es antes de Cristo y AD después de Cristo. Y vemos lo interesante de nuestros inicios cuando hablamos de educación artística. Si hablamos en el Mesolítico, pues vemos que aquí se dio un cambio climático, predominaba también la recolección primaria y la cerámica. Hasta en la actualidad nosotros utilizamos la cerámica y vemos los grandes inventos que podemos hacer y las grandes manifestaciones. En el Neolítico encontramos una revolución con la agricultura, las ciudades, las aldeas, el sedentarismo, la cerámica, el bronce, la arquitectura megalítica, y ahí vemos cómo con piedras
se hacían formas y dio consigo una organización social que ayudó a permitir a que esto de la piedra hasta el día de hoy es común y la conservamos. De hecho, ahora una tendencia muy particular en las construcciones con las piedras. Cuando uno creía que las piedras ya no iban ya, como que iban a ir perdiendo, ¿verdad? Pero no. Entonces, ahí tenemos nosotros una introducción. Si vemos la pintura levantina, pinturas esquemáticas, la monocromía, la tinta, la composición, la pintura en general, nosotros sabemos que había una pintura rupestre en cuevas, se encontraban grafitos, se encontraban símbolos donde se comunicaba, ¿verdad? La comunicación, cuando no se comunicaba a través de humo, se comunicaba a través de animales y efectivamente también en las piedras. En las piedras nosotros encontramos esos pictogramas que indicaban un mensaje, ¿verdad? De acontecimientos que se vivían, una experiencia así nómadas. Entonces, podemos nosotros pues seguir indagando más acerca de esto. ¿Qué sería educación artística? ¿Qué no lo es? Desde ahorita estuvimos hablando que del arte se va a desprender lo que es la educación artística, aunque no habíamos mencionado la educación estética. Lo estético siempre va a estar muy de la mano, muy relacionado con el arte. Cuando hablamos de artística debemos de hablar de estético, que tiene que ver con eso lindo, bonito, lo bien que podemos hacer nuestras obras, nuestras producciones artísticas. Dentro de la educación estética encontramos la apreciación. Y también en la educación artística también hablamos de la expresión. En nuestro currículo dominicano vamos a ver cómo se toman en consideración estos elementos. Educación artística no es enseñar a pintar a los niños para que se expresen y hagan cosas bonitas en el colegio. La educación artística no es para yo ganarme al padre llevando producciones según el calendario de conmemoraciones para el Día de la Madre. Los niños van a llevar un florero que hizo los niños con flores. El Día del Estudiante, el niño no va a llevar un lápiz decorado con una moña bien bonita, con hilo de lana que decoré y le agregué. No es esto. Bueno, un separador de libros para el día del libro, nada más no es esto. Arte es importante que tomemos en cuenta esas fechas conmemorativas, pero la educación artística es experimentar todo tipo de arte. No hay un solo arte. Estuvimos viendo aquí que tenemos diferentes artes. Ahí, por ejemplo, en la plástica vamos a ver todo lo que tiene que ver con pintura, las técnicas de pinturas. Recordamos en lo musical, los diferentes géneros musicales. Todo esto lo vamos a estar viendo ahí. Los instrumentos musicales, cuáles pueden los profesores recrear, hacer con medios, con recursos del medio, pero cuál instrumento debe el docente por lo menos aprender. Lo recomendable que sea por lo menos uno. Este arte nada más no es para niños, sino para todas las personas de edades, para generar conocimiento, estar abierto a vivir situaciones, vamos a decir, ficticias, extrañas, en cualquier contexto, porque el arte no se limita solo a lo real, sino que también lo ficticio entra aquí. Y la educación artística es un elemento clave. No solamente somos educadores, pedagogos, sino que tenemos que ser educadores artísticos. Entonces, desde el currículo dominicano, nosotros vemos la importancia. Vamos a ver que la educación dominicana ha establecido como sus propósitos funcionales el desarrollo de potencialidades, creatividad, capacidades, actitudes, para que los sujetos aprendan a entender las demandas y necesidades sociales individuales, que puedan también preservar, enriquecer el patrimonio cultural y artístico de la nación, porque así es que se crece cuando los ciudadanos van y por default uno va adquiriendo la cultura de su país, pero que usted pueda aprender, que sus estudiantes y usted como mis estudiantes puedan aprender a preservar lo bonito,
y lo lindo, ¿verdad? Lo que es artístico. En este marco se inserta la educación artística como un área, ya les había dicho, integrada por 4 disciplinas: las artes escénicas, visuales, aplicadas, musical. Además de las acciones curriculares, el área proyecta actividades de impacto social, cultural, contribuye a la capacitación docente y a la producción de materiales didácticos. No soy yo que se lo estoy diciendo, miren cómo el sistema educativo, el currículo lo vuelve y lo recalca, que por el simple hecho de usted ser un aspirante a ser docente, ya usted debe de ir trabajando estas áreas en usted, porque, bueno, mis niños van a presentar el himno a Duarte en la actividad de la independencia. Ok, pero usted es el primero que tiene que saberse el himno y también saber entonarlo. Bien, no sé si están de acuerdo conmigo, pero es la verdad, es la realidad. La inclusión de la educación artística en el currículo escolar dominicano fue una de las principales innovaciones que surgieron, producto de la reforma denominada el Plan Decenal de Educación, la que se desarrolló en 1992 y 2002. Hasta ese entonces estaba presente en la educación escolar como una actividad complementaria de animación sociocultural, que se sepa, de animación. La animación también es un punto, es una unidad que se trabaja aquí en esta asignatura o como parte de las unidades. Un animador sociocultural es el que te puede hacer el papel de un payaso, un representante en el grupo Encanto, en Hi-Fi, por ejemplo. Esos son un tipo de personas que se dedican a animar actividades sociales, culturales, infantiles. Muy interesante esto y va muy ligada también a lo que es la educación escénica. Pero a partir del 1995, gracias a Dios, se definió la educación artística como un área curricular con su propio contenido, tanto para inicial, básico y medio, modalidades general, arte técnico y profesional, su sistema especial y de adulto. Ustedes saben que ya contamos con liceos que son especializados en artes, que son liceos técnicos en arte, y eso ha sido un gran aporte que el ministerio ha incluido en nuestro país. La educación artística en República Dominicana tiene una gran importancia, pues se desarrolla de manera integral, ya les dije, en los estudiantes las habilidades y destrezas. La educación artística como medio de aprendizaje asume la transversalidad, es decir, abarca todas las áreas del conocimiento. Por tanto, permite abarcar diferentes competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, competencias que van a estar muy relacionadas, como la competencia comunicativa. Cuando yo hablo de, pero yo realmente me voy a que hay que, en todas las competencias, hay que aplicar el arte. Entre las habilidades que los estudiantes pueden descubrir y desarrollar, debo anunciar, ya yo he mencionado en varias ocasiones, la sensorialidad motriz, cognitiva, perceptiva, la valoración crítica. Volví y dije, vuelvo y digo, de la expresión estética y artística. Estas habilidades y destrezas tienen como propósito fundamental buscar respuestas artísticas, creativas en cada uno de los estudiantes. Recordemos que cada quien tiene su propio arte. Cada docente tiene su estilo de enseñanza y cada estudiante tiene su estilo de aprender. Por lo tanto, también nosotros debemos de saber, así como existen diferentes tipos de inteligencia, también existen diferentes tipos de creatividad y nosotros como docentes debemos de identificarla, saber, conocerla, aplicarla, para entonces nosotros saber cómo vamos nosotros a lidiar, cómo vamos a llevar a cabo esa enseñanza. Ellos pueden, los estudiantes nuestros, expresar sus sentimientos y emociones, poniendo de manifiesto su personalidad, la vida familiar, las relaciones interpersonales, el entorno y sobre todo su creatividad. Esto del arte es tan importante, miren, que hay personas que la vida no se quitan, como uno dice, que desean, le buscan un sentido a la vida porque han descubierto el placer que da el arte. Bien, aunque el arte realmente tiene dos direcciones, pero es importante porque el arte hace que yo disfrute lo que estoy haciendo y el otro también lo hace. Sí podemos ver personas que no han sabido manejarse en el arte, caen en drogas, se quitan la vida y eso, y la fama, cómo lo transforma, pero la esencia del arte en sí
es que transforme en ti, que te dé un sentido de vida, que disfrute lo que tú hagas y todo lo demás. Entonces, todos estos elementos indican cuán importante es la educación artística en el desarrollo de los estudiantes de la República Dominicana. Vamos nosotros a desarrollar en páginas como la 71, página 106 de nuestra base curricular de República Dominicana, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en la competencia comunicativa, el aprecio y disfrute del estético y lo literario en la producción artística es esencial en la competencia comunicativa. Igualmente, la capacidad de expresar y comunicar mensajes de forma escrita, oral, hacerlo manifestando, por ejemplo, gestos, no oral. Esto hay que tener arte. Cuando vamos a la educación escénica, que hacemos pantomimas, monólogos, tenemos que tener bien desarrollada esta habilidad. Vemos también en la página 106 que encontramos todo lo relativo a la modalidad de arte. Ahí se busca que los estudiantes adquieran conocimiento y habilidades que les permitan continuar estudios superiores vinculados con la producción artística. Miren el poder del arte y de lo que yo les estoy diciendo ahora. Ustedes pueden ir hasta la universidad y tener una media beca, cualquier universidad privada. Si usted asume una media beca con el talento artístico que usted, si usted danza, si usted baila, ahí está el grupo de baile, de danza, el grupo de canto, los coros universitarios. Usted puede, pero también los deportes que representan las universidades. Y así, y usted no sabe la importancia que todo esto tiene. En el nivel superior no se queda, por eso estamos dándole a ustedes esta asignatura también. Corresponde que nosotros trabajemos con ustedes estas artes, por lo que le dije ahorita, porque usted va a ser reproductor. Usted le va a decir al niño haga, pero usted tiene que mostrar cómo se hace. Y vivimos haciendo veladas en los colegios. Y aquí va ese, ustedes pueden ver también en la página 55, los egresados del sistema educativo de secundaria, cómo usted debe de salir preparado en el área artística. Un ejemplo es, si piensa por sí mismo, desarrolla su creatividad, los talentos, en el marco de los valores personales y sociales. Si usted dialoga a través de diferentes manifestaciones artísticas, a través de lo artístico llevamos mensajes para aquellas personas que están desanimadas, las películas, las reflexiones, los cortometrajes, wow, todo eso es excelente para llevar mensajes, las anécdotas. Entonces, como docente debemos de aplicarla toda. Y si nos vemos aquí, ustedes van a estar trabajando conmigo, vamos a tener una unidad nada más para esta, para desglosar el área de educación artística, pero aquí es una introducción donde vemos la expresión artística, la apreciación estética. Todo esto, como dijimos, ahí hay un ejemplo de sexto grado, pero recuerden que en el nivel primario tenemos dos ciclos, primer ciclo y segundo, todo va a depender del ciclo que usted elija. Claro, en esta asignatura lo vamos a ver todo, vamos a ver inicial, primer ciclo y el segundo ciclo. Finalidad, función social, objetivo de la educación. Ya eso yo creo que lo he mencionado muchas veces, que el alumno aprecie la manifestación artística. Esto estimula la sensibilidad, desarrollar la creatividad y la expresión artística, fomentar el respeto y el cuidado por el arte, promover habilidades cognitivas, porque ojo, a medida que nosotros tocamos una guitarra, esto nos hace a nosotros. Posiblemente este muchacho que toca guitarra, que recuerda cada nota, pueda ser un buen doctor, porque va a recordar todas esas indicaciones. ¿Qué buscamos entonces? Al final ya integrar los niños de manera individual, social, a lo que viene siendo la sociedad. Trabajar lo espiritual. Bien sabemos que el arte es la que conecta a la persona con lo espiritual y no estamos hablando de religión, pero esto es una parte importante. Ver cómo antes de aprender a ser y de aprender a vivir juntos tenemos que aprender qué somos, hacer. Entonces eso de ser nos lo da la espiritualidad. Y la música, si usted quiere estar más relajado, pone una musiquita instrumental, si quiere estar más activo y de verdad, o pone un mensaje en audio donde usted va, y bien, si no nos cansaríamos de mencionar todas las ventajas que tiene la educación artística, pero sí debemos de saber que realmente no es formar tal vez la artista en sí,
sino que las personas sean artistas, pero que se sientan libres, creativos, que puedan comunicar lo que hace. Hay artistas que lo que dibujan es ojo, otros dibujan paisajes, otro lo que le interesa es dibujar personas obesas y así, cada artista tiene su estilo, pero al final lo que se quiere transmitir es el mensaje. Bien, otras situaciones sociales que pasan en los países a través del arte es que se ponen de manifiesto. Así que vamos a hacer, eso lo vamos a profundizar más luego. El desarrollo del pensamiento creativo y crítico, esto es una competencia que está dentro de nuestro currículo. Y aquí es donde nosotros vamos después a desglosar la competencia del pensamiento creativo y crítico, pero le adelanto que la educación artística, como dijimos, es una materia, un área donde el alumno se le enseña los medios artísticos para la expresión y percepción de pensamiento e ideas. Eso lo hemos hablado, donde va a poner de manifiesto la creación, la innovación, que se exige mucho hoy, que los estudiantes sean innovadores, creativos, emprendedores, analíticos y todo lo demás. Entonces, en esta competencia vamos a ver cuáles son esos indicadores, niveles de dominio que el estudiante puede lograr antes de salir. Pero para que ustedes vean cómo estamos viendo lo del currículo, entonces la creatividad es la capacidad del ser humano para desarrollar actitudes artísticas apoyadas por su experiencia o juicio creativo. Aunque dice que la creatividad no es un patrimonio del arte como tal, pero a través de ella podemos, con contenido pedagógico, apoyar el potencial creativo del ser humano, promoviendo actividades prácticas para fomentar la iniciativa del niño en su búsqueda de la perfección de la imagen de construcción en la forma. Actualmente la creatividad es un eje principal de cuando hablamos, miren aquí, la creatividad. Son términos que vamos a estar viendo aquí, la creación artística, el patrimonio cultural, y esto para que la educación artística desde esta visión y el enfoque del patrimonio, nosotros vamos heredando en nuestros países la cultura y todo lo bueno se entiende que debemos de conservarlo. Pues vemos desde los tiempos de Balaguer, de Trujillo, vemos cómo a veces se presentaban situaciones en el país y ellos traían un artista específicamente en ese momento en que estaba aconteciendo esto. También se dice, bueno, que a veces cuando también está aconteciendo algo caliente, que los gobiernos están calientes, como uno dice también, los artistas eligen algunos artistas que entonan algunas canciones para distraer también. Y bueno, pudiéramos verlo así, pero mucha gente que no se puede expresar, ¿qué hace? Hacer un dibujo. A través del dibujo, pues dice lo que está más o menos pasando. Pero que ustedes sepan que el patrimonio cultural siempre va a estar así. Y por un lado, si vemos, por ejemplo, una institución, el monumento de Santiago de los Caballeros, por ejemplo, el obelisco en Santo Domingo y así. Nosotros vamos, cada vez que vayamos y veamos una escultura de esa, usted va a encontrar pinturas que le acompañan, pues haciendo una representación gráfica de lo que pudo, de lo que aconteció en un momento, ¿verdad?, determinado. Y siempre va a haber los murales, el muralismo, que es una técnica muy aplicada, que también vamos a ver cuando estamos hablando de la técnica de pintura en esas unidades. También es muy importante porque los muralismos, de hecho, identifican aquí. Pudimos ver que aquí en República Dominicana, en la ciudad de la provincia de Hermana Mirabal, ahí pudimos ver cómo se inició este movimiento con esto. Así mismo ha seguido Puerto Plata, aquí en Santiago, en Santo Domingo. Me parece que también los murales son hay murales móviles, otros que son bien precisos. Me interesa mucho lo que son collage, que se trabajan con materiales del medio ambiente. Las tecnologías, la comunicación e información no se pueden quedar. La relacionamos mucho con lo que es la educación artística. Ustedes saben que ahora con esto de los diseños tecnológicos, los iconos que utilizamos en los celulares, todo esto es arte, alguien lo diseñó. Entonces, aparte de que se utilizaron también software, programas que nos permitieron hablar, nos permitieron en un momento hablar lo que queríamos comunicar a través de esos iconos. Entonces, así como el arte se relaciona con la naturaleza, el espacio, también
con la tecnología. Hablar de nuevas relaciones, de la precisión de la obra de arte, es principalmente hablar de la posibilidad de lo interactivo. Cuando hablamos, queremos interactuar, queremos comunicar, queremos que conozcan nuestro talento. Vemos como Giannetti señala, cuando hablamos del arte, el sistema interactivo, nos referimos específicamente al arte, el sistema que emplea interfaces técnicas para establecer relaciones entre lo público y la obra. Y si estamos conscientes de esto, vemos como hay un vínculo entre la obra y el espectador. Después que el pintor hace su obra, el escultor hace su obra, el plástico hace su obra, pues quiere vender lo que hace, ¿verdad? Entonces, una de las formas más recomendables ahora mismo es que usted lo plasme, que lo introduzca en la web. Y por eso es una relación. Desde el aula nosotros podemos trabajar las interfaces a través de la navegación y la experimentación de esas obras en la página web. Entonces, esa práctica artística que nosotros utilizamos, que ponemos de manifiesto, tenemos que utilizar para ello habilidades, creatividad, pero cuando nosotros queremos comunicar, como le dije, tenemos que dirigirnos a la tecnología. Sabemos que el docente también para la enseñanza, ahora en estos nuevos tiempos de la pandemia, después de la pandemia, aunque no es nuevo porque la modalidad de virtual ya se estaban utilizando, ahora sí es verdad que nosotros tenemos que identificar esos software, esas aplicaciones que van en los celulares para dar clase. La utilización, por ejemplo, de memes, de avatar. ¿Quién no conoce el gato Tom? El gato Tom nos permite personalizar el comentario, ponerle el nombre del estudiante y es un ejemplo de todo lo que podemos hacer, la cara dinámica del de Facebook, en el Messenger, los emoji. Wow, si yo me pongo a mencionar aquí, no voy a terminar todo lo que es programa que me permiten ponerle marcos a tarjetas, a fotos, porque por el simple hecho de que estemos en pandemia y estemos desde la casa, eso nos quita de que vamos a reconocer, vamos a tomar en cuenta cada conmemoración, como yo le decía, porque estamos en artística. El Día de las Madres hay que enviar una tarjeta a las madres. Yo busco un programa que me permita a mí rapidito, el programa Canvas, por ejemplo, es muy... me encanta para todos los diseños de diapositivas, infografías y lo demás. Vamos a terminar nuestra clase de hoy, pero recuerda que la finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas. No es el copiar su apariencia, no implica, porque hay un tipo de creatividad que te permite que tú copies, pero lo ideal sería que tú busques, que crees cosas nuevas, que tú vivas con arte. Eso es lo que te estamos diciendo, que en cada estudiante tú logres identificar todo esto escondidito, estos talentos que el estudiante tiene y pueda poner de manifiesto, porque muchos estudiantes te van a decir, es que yo no tengo talento, y que usted le ayude, que usted sea un ente motivador para que él descubra su talento. Yo te invito a que desde ahora tú seas promotor de esa manecilla, que tú puedas, se dañó el reloj, tú puedas ayudar a arreglar para que siga corriendo ese mover, ese sentir de que las personas, los niños quieran disfrutar, que tú no seas una persona que limite, que tú no seas el encargado de que esa batería, que también tenemos reloj, que utilizan batería, de que se apague. Se apagó la batería del reloj, que tú vengas y cambies. Vamos a ayudar, no vamos a limitar a los estudiantes, no vamos a cortar talentos, no vamos a ser promotores de falta de actitudes que dejen a nuestro estudiante en modo pasivo. Seamos nosotros promotores, pero promotores del arte. Seamos artistas y promulguemos, seamos ejemplo para que nuestros estudiantes también lo sean. Te espero en una próxima unidad.